Por más adversas que sean las circunstancias, Dios siempre está presente. Puedes confiar en Él. De esto y mucho más hablaremos en tu escuela sabática práctica. Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a este viaje apasionante del libro de El Éxodo. En este viaje encontraremos cómo el Señor nos lleva de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida y de un desierto árido a una vida en plenitud con Él. Tengo el placer de presentarles aquí a dos líderes del Señor, amigos, al pastor José Espósito. Pastor, bienvenido. Gracias, muchas gracias, Rubén. Y un placer también estar con todos nuestra familia alrededor de la división norteamericana y los que nos vienen en otras partes también del mundo. Y también agradecerle a la Unión del Pacífico por la manera extraordinaria que durante el trimestre pasado nos estuvo guiando en el estudio de la Palabra de Dios. Muchísimas gracias, colega. También Carlos Torres nos acompañará en este viaje. Un privilegio, Rubén, y qué bendición poder estar aquí con ustedes. Y quiero recordar a todos nuestros amigos y amigas que pueden conectarse a nuestro link, que está justamente también patrocinado por Esperanza TV, el canal de tu familia. Así que no olvides conectarte siempre y compartir este link de este apasionante estudio de la escuela sabática. Serán 13 oportunidades de poder escudriñar la Escritura en el libro de Éxodo. En cada una de ellas encontramos un pensamiento bíblico que es el tema central. Y hoy tendremos el privilegio de leerlo. Y José, ¿quisieras compartir con nuestra audiencia este hermoso pensamiento de la Escritura? El versículo se encuentra en esta ocasión en el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 22 al 25, y dice así: Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Qué maravillosa esperanza encontramos en estas palabras. Podemos acudir a Dios y pedir la presencia de Dios, Carlos, si nos guías en oración. Con todo gusto. Les invito a ustedes también a orar. Buen Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad de iniciar esta jornada de estudio, donde sabemos que el Santo Espíritu estará asistiéndonos para tomar nosotros nuestras lecciones prácticas de la vida. Sigue con nosotros en este caminar por este libro maravilloso del Éxodo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, es el primer capítulo y el segundo capítulo de este libro. Y allí encontramos que se inicia con una manifestación del cumplimiento de Dios y su promesa de hacer de su pueblo un ejemplo vivo de lo que Él quiere hacer por nosotros. José, es maravilloso cómo se enfatiza la acción divina de multiplicar, bendecir a su pueblo. Sin duda, Dios interviene aún en los momentos más difíciles o tal vez los momentos más oscuros de la vida, cuando el pueblo mismo de Israel se encontraba esclavizado y bajo una situación totalmente distinta a la que había sido el momento inicial de llegar a esa tierra que fue participante José de esa expedición desde Canaán ahora hacia la tierra justamente de Egipto. Ahora están esclavizados, pero Dios los comienza a prosperar en medio de la dificultad y haciendo de que el pueblo creciera. Tal es así que ese crecimiento provocó temor en quienes lideraban Egipto en ese tiempo. ¿Por qué? Porque eran más prósperos los israelitas que los mismos egipcios. Es interesante porque esta secuencia de multiplicar, crecer, multiplicarse, hasta henchir la tierra, también se vio en la iglesia primitiva. Sin duda. Cómo Dios la prosperó, la multiplicó, al punto de que llenaron Jerusalén y luego se expandieron por todo el mundo. También provocó persecución después. Y yo creo que ese es el mismo plan que Dios tiene para su iglesia hoy. Exacto, es impresionante cómo llegaron 70 personas, ¿verdad? Los hermanos de José, con sus esposas, sus hijos y todo,
y llegaron a crecer tanto que llegaron a ser 600,000. Pero ahí una vez más se cumple la promesa que se había hecho a Abraham de que él sería padre de una grande nación, de una gran multitud. Así que Dios está hacer sentir que su promesa está allí. Él sigue con su pueblo. Yo quiero que volvamos al punto que es muy interesante, que la prosperidad no depende de solamente del tiempo de paz. Que la prosperidad también Dios la da en los momentos difíciles. Y José, tú mencionaste allí que esa adversidad despertada en el corazón de los líderes de Egipto en aquellos días, se fue acentuando. La Escritura dice que primero le colocaron cargas pesadas, los esclavizaron. Pero luego fueron a algo mucho más extremo porque esas medidas no produjeron el efecto que ellos querían, todo lo contrario, más prosperidad. Sin duda, cuando más los maltrataban, más se multiplicaban, le quitaron privilegios que antes tenían. Hoy día estaríamos hablando de abuso, ¿verdad? Era un abuso real, era un maltrato real, y la intención era oprimirlos, era desanimarlos, era afectar no solamente la parte física, sino también la parte emocional. ¿Dónde está nuestro Dios que nos está permitiendo pasar por esta circunstancia? Pero Dios estaba actuando en forma invisible para ellos, haciéndolos que crecieran, se fortalecieran, y todo crecimiento trae siempre algún conflicto en aquel que es el patrón, en aquel que es el gobernante. Podríamos decir, es una pregunta, y quisiera que ustedes reaccionen, podríamos decir que cuando el Hijo de Dios o la hija de Dios enfrenta dificultades, es una evidencia clara de que el Dios está haciendo o preparándolo para hacer algo bonito, especial. Por supuesto, hay cosas que nosotros no llegamos a entender, y por eso es que las pruebas nos hacen fuertes. En este caso, sabemos que cambió el plan. De una bendición de haber venido a la tierra de Gosén, una tierra próspera, y wow, tenían todo lo que ellos necesitaban. Ahora, por temor, porque así es el enemigo, tiene temor de que ellos fueran a crecer y llegaran a ser más que ellos. De hecho, era un pueblo más fuerte. Entonces, por eso los oprime y los acusa de perezosos, y por eso viene la carga aún más fuerte. Sin embargo, la bendición de Dios siempre estuvo con ellos, porque la idea era que estuvieran más ocupados para que no se reprodujeran. No sé qué era la idea que ellos tenían, pero Dios dijo, ahí estoy con ustedes, los prospero, y aquí el rey, o mejor dicho, el faraón, no encuentra qué hacer. Es interesante que ellos en esas circunstancias recurren a un mecanismo que muchas veces el enemigo utiliza, de utilizar a los miembros del mismo agrupación, a quien temen, como instrumentos de destrucción. Y en este caso, Carlos, es interesante. Él fue y recurrió a las parteras. ¿Por qué? Ir y acabar con lo más preciado de la familia, que es un hijo, es un golpe muy duro, muy fuerte. Y él ideó, bueno, no podemos por este lado cargándolos más de trabajo, entonces vamos a decretar, valga la redundancia, un decreto de muerte, que las parteras maten a todos los niños varones. Y resulta que Dios tiene su pueblo, tiene su gente también, y las parteras reciben de parte del faraón la orden de que los niños varones tenían que morir. Pero estas mujeres que llegan a ser unas heroínas, si vemos, wow, qué cosa tan tremenda, ellas deciden ser fieles al que nunca les ha fallado, ser fieles a Dios antes que a un rey. Y justamente cuando las llaman a cuentas, ¿y por qué esto sigue creciendo? Porque el pueblo seguía creciendo. Y ellas dijeron, lo que pasa es que este pueblo es fuerte, las mujeres son fértiles y son fuertes, y cuando nosotros llegamos, ya han dado a luz. Imagínense ustedes. Interesante, ¿no? ¿Y cómo Dios reacciona, José, hacia estas dos damas que se mencionan por nombre? Del faraón no se dice ningún nombre. Sí, es Cifra y Fúa. De estas dos mujeres valientes, Dios las premia. Y
Y es interesante lo que dice la Escritura, que Dios bendice sus familias. Sí, exacto. Y Rubén, mira cómo son las cosas. Una acción de valentía por una persona que con convicción mantiene sus principios, el derecho de la vida y sobre todo el respeto a Dios, puede cambiar la historia del mundo. Y eso fue lo que pasó. Ujú. Ellas marcaron la historia y hoy las recordamos como heroínas, pero fue a ellas las que Dios usó. Así que Dios espera que nosotros también, en medio de circunstancias difíciles, aun cuando estemos en problemas, podamos ser fieles a Dios, porque Dios igualito va a resolver el problema por ti. Es algo lindo eso. Y José, tú querías añadir Sin duda, algo. no, sin duda, Dios elige sus mejores soldados para sus peores batallas. Ujú. ¿Ok? En este caso, eligió a 2 soldadas, a 2 damas, para la peor batalla, que era enfrentarse consciente o inconscientemente a un edicto, a una orden que venía del máximo poder, del faraón mismo, y decidieron ser fiel a Dios antes que a los hombres. Wow. Y como decíamos, una acción de una persona valiente, que eran mujeres comunes, justamente pueden desbaratar el plan más macabro que pueda haber contra los hijos de Dios. Y esta idea de fidelidad de parte del pueblo de Dios, la respuesta que Dios espera, es un denominador común a través de todo el libro. Dios está dispuesto a actuar, Dios está listo para actuar, pero Él espera que cada uno de nosotros seamos fieles a su palabra, como lo fue la mamá de Moisés. Ujú. ¡Wow! A mí me llama la atención a esta humilde mujer, esclava. Y es interesante que ella hizo 3 cosas que encontramos en el texto cuando nació su precioso hijo varón. A ese momento, ustedes recordarán, queridos amigos, que como el plan de las parteras había fracasado, ahora el plan del faraón era directamente matar a todo niño varón que naciese, y la forma de ejecutarlo era arrojarlo al río Nilo, que era una divinidad en aquellos días. Pero esta mujer hizo 3 cosas. Platiquemos un poquito de la acción porque realmente es realmente una acción de fidelidad extrema de parte de una mujer con tan pocas posibilidades. Rubén, ahí es sin duda que las mujeres, las madres, hacen lo que sea por salvar la vida de sus hijos. Y yo doy gracias a Dios por todas esas madres que se dedican y se entregan en favor de la salvación de sus hijos. Así que tú nunca dejes de orar por tu hijo, porque Dios va a escuchar Amén. tu oración. Y Dios escuchó la oración. Eso fue lo primero que ella hizo. Oró, ¿qué voy a hacer? Y Dios le pone en su mente que es muy importante usar la creatividad. En medio de la crisis que nosotros nos encontremos, quizás no tenemos mucho, pero la creatividad es un elemento especial y determinante. Ella decide hacer un arca. Por eso algunos hablan del arca de Noé, pero aquí podemos hablar del arca de Moisés. Allí lo metió en esa arquilla pequeña, la hizo con juncos y la calafateó y todo. Usó lo que tenía a la mano. Y nosotros a veces en medio de circunstancias difíciles queremos, buscar cómo conseguir todos los materiales y si no lo tenemos. No, Dios dice, usa todo lo que tienes, usa la creatividad, porque cuando nosotros no usamos la creatividad, pagamos precios extremadamente altos, pero si tú la usas, no cuesta nada usar la creatividad. Y Dios te abre la mente, Dios te dice qué hacer en el momento determinado. Y tal vez, Carlos, para sumar a tu descripción, desde hace 3.500 años atrás para ahora, el lugar donde se colocan a los bebés cuando nacen se lo llama Moisés. Culpa de esa dama que es esclava, ¿verdad? Y hoy día se llama Moisés al lugar donde colocamos a nuestros bebés. Muchas veces las familias latinas de inmigrantes en este país enviamos a nuestros hijos. Yo recuerdo cuando llegué aquí, los padres en El Salvador enviaban a sus hijos a Estados Unidos para librarlos de la guerra cruel que se estaba experimentando. Pero esta mujer no tenía esa posibilidad.
No tenía ninguna posibilidad. Y cuando ella vio al niño, la Biblia usa una palabra muy linda. Dice que lo vio bonito, bueno, ¿no? Y le dio el valor que un niño merece. No hay nada más que tenga valor como ninguna otra cosa, querida mamá, querido papá, que tu hijo. Y no permitamos que ninguna cosa material, ¿verdad?, pueda ocupar el primer lugar en el cuidado de ese niño. Y es interesante que Moisés nació con una pena de muerte. Nació bajo un decreto un decreto de muerte. Sin embargo, ahí es donde está la fe. Y yo digo, ¿por qué las damas tienen más fe que los hombres? No, ellas tienen el privilegio de tener a ese niño por 9 meses y hay una conexión tan grande. Yo no sé qué hizo el papá, porque no nos revela el relato sagrado qué hizo el papá. Solo nos está hablando de ella. Yo no creo que el papá no era que no amaba al niño, sino que quien tomó la acción fue la madre por esa conexión y esa seguridad que ella tenía que Dios le iba a salvar a su hijo. Tal vez hay que recordar que el papá era esclavo, o sea, tenía que estar sirviendo a las órdenes del faraón, ¿verdad? Y cumpliendo. Y tal vez quiero ir a un detalle mucho más profundo, y es que Moisés nace en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con los padres correctos, pero estos padres sometiéndose a Dios por sobre todas las cosas y instruyendo a ese niño, porque no fue solamente el nacimiento y la protección, sino que ahora va Dios interviniendo, porque el personaje principal del libro de Éxodo no es Moisés, es Dios. Dios a través del libro de Moisés, utilizando a sus siervos en distintas circunstancias. Ahora, Moisés nace en un hogar donde no solamente se da el cuidado, el alimento y demás, lo que necesitaba, sino también se le habla acerca de quién lo había protegido y quién lo había salvado de la muerte. De esta manera podemos ver que un acto de fe desencadena la omnipotencia de Dios. Y esa pequeña cesta cubierta con brea y las mantas, colocada en el río que era el lugar de ejecución de los niños, se transformó en el lugar de salvación para ese niño. Y es interesante, la Escritura dice de que en ese momento la hija de Faraón estaba allí presente y al ver que ese niño lloraba, se compadeció del niño. Y efectivamente su hermanita Miriam vino a ayudar. Le dice, yo conozco a alguien que te lo puede criar. Y fíjense, esto es lo que me emociona, una madre de fe esclava fue la única en ese tiempo de tanta crueldad que tuvo el derecho por 12 años de educar a su hijito con libertad. Y esos 12 años de educación de una esclava no pudieron ser ahogados por 28 años de la mejor universidad del mundo en Egipto. Ahora, José, cambiando el tema porque los minutos se van y esta es una historia apasionante, la historia ahora va a un episodio en la experiencia de Moisés. Cuéntanos, ya él tenía 40 años, ¿verdad? Y ahora hace lo que había sido planeado que hiciera, pero no como Dios lo tenía planeado, sino como a él le parecía que tenía que hacerlo. Y era ver la opresión, ver la injusticia, ver el dolor, actuar en forma independiente, por así decirlo, de la mano todopoderosa de Dios y tomar la justicia en sus manos para intentar liberar al pueblo de la opresión que estaban teniendo. José, y aquí una vez más se nos revela que no dejamos de ser humanos. Y a veces queremos ayudar a Dios y lo que hacemos es dañar el plan de Dios. Sin embargo, Dios nos ayuda. A pesar del error, Dios escribe derecho en renglones torcidos y Dios toma este error para decir, mira, sigo con ustedes, estoy con ustedes. Amén. Yo me pregunto de que quizás Moisés era consciente de que Dios tenía un plan para su vida. Y cuando él ejecuta al egipcio que estaba maltratando a sus hermanos, y luego, y lo esconde por supuesto, y luego cuando encuentra que 2 hebreos estaban peleando,
¿cuál habrá sido la reacción de él? De decir, estoy tratando de defenderlos y ustedes ahora toman esa actitud tan despectiva hacia mí, ¿no? ¿Quién tú también matarnos como mataste al egipcio? Y en ese momento yo creo que se le derrumbó el plan. Sus planes cambian totalmente. Y él de el palacio ahora a fugitivo. Sí, y tal vez ahí, Rubén, hay algo trascendente en la historia, y es que Moisés tiene miedo. Ujú. El miedo se apodera de él. ¿Podían esos dos esclavos hacer algo más, aparte de decirle quién eres tú, mataste al egipcio? Ahí podía quedar, pero ahora se apodera de él el temor tan grande que piensa, esto se va a divulgar, va a llegar a oídos de todos y voy a ser perseguido, aunque él ya había tenido un edicto de muerte desde su nacimiento, pero ahora siendo cobijado por el faraón, por la hija del faraón, y gozando de todo lo que era el poder de Egipto de su tiempo. Hay dos cosas importantes. Primero, no se nubló su mente con lo deslumbrante que era Egipto, Ujú. porque podría haberse olvidado de su gente. Ujú. Y el segundo elemento, quiere intervenir a su manera sin someterse a la voluntad de Dios. Hay un versículo en Hebreos que dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Creo que su madre tuvo la capacidad de ayudarle a ver a él que lo más importante es colocar los ojos en Dios. Y esa actitud le permitió a él preservarse a través de la influencia poderosa de la comodidad, el lujo, privilegios que tuvo en la corte. Y Rubén, sabes que al mirar la vida de Moisés, nosotros nos vemos retratados en él. A veces nosotros queremos tomar la justicia por nuestras propias manos y, como dije, aunque cometemos un error, pero seguimos amando a Dios. Bien lo dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que la gracia de Dios es incluso mayor que nuestros errores, que nuestras fallas. Y por eso nosotros sabemos que Él pudo continuar a pesar de. Y en ese proceso, ¿verdad?, que de preparación de Dios, es interesante porque Dios lo quita del palacio y del contexto del palacio y lo lleva a un lugar que nadie se hubiera imaginado que ahí era el taller de trabajo de Dios para preparar a uno de los más grandes líderes de la historia de la humanidad. Yo sé, José, que aquí hay muchos detalles muy interesantes en Madián, Sí. pero si tú pudieras elaborar un poquito respecto a esto. Bueno, Madián es lo opuesto a estar en Egipto, ¿no? Pasar de la abundancia a la vida solitaria, a cuidar ovejas, pero allí el Señor estaba formando a su líder. Ya 40 años tenía, no era un muchacho. También se casa, ¿verdad? Forma su hogar, y pasa mucho tiempo tal vez recordando lo que había sido Egipto, o tal vez olvidando lo que había sido Egipto, para comenzar a ser instruido por el Señor. Inclusive se menciona que es allí, Elena de White lo escribe el libro de Génesis, ¿no es cierto?, y el libro de Job, y en ese proceso entiende el plan de Dios desde la creación, ¿no? Como había estado Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, con sus antepasados también, y ahora comienza a entender que el plan de Dios tal vez no había sido el plan que él había ejecutado. Así es, 40 años. 40 años. 40 años en el desierto cuidando ovejas. Algo que quizás nunca lo había hecho. Nunca lo había hecho. Hay algunas personas, por ejemplo, que emigran a este país y en sus países tenían una posición, tenían educación, tenían quizás, ¿verdad?, su vida hecha, pero vienen aquí y las circunstancias de la vida nos hacen hacer cosas que quizás nunca pensamos que íbamos a hacer. O la vida muchas veces da giros de los cuales nos preguntamos, ¿y por qué? Si mi sueño es o mi deseo es alcanzar este objetivo en la vida. Pero tenemos que tener confianza porque Dios, a través de todas las circunstancias,
nos va preparando. Y yo creo que esos 40 años fueron el taller de Dios para preparar al hombre que luego en la Escritura se dice de que fue el más manso que existió en la historia de la redención. Un hombre manso, un hombre que pudo conducir a un pueblo en circunstancias tan adversas. Sin duda hay muchas cosas que podemos aplicar a nuestra vida práctica como esposos, esposas, como hijos de Dios de esta lección. Carlos, ¿cuál sería una de las que más te llama la atención? Yo pude ver en esta primera lección que Dios escucha, Dios ve, Dios actúa y nunca nos olvida. Él está allí, listo. Dios nos libera. Dios nos da a través de este maravilloso libro un evangelio increíble. Es la vivencia pura de una teología práctica, cómo debemos ser nosotros ante cualquier circunstancia, sobre todo fieles a ese que siempre está de nuestro lado. Muchas gracias, José. Tal vez, Rubén, para nuestros amigos, nuestras amigas que nos están viendo, Dios utiliza elementos insignificantes a la vista humana para humillar a los soberbios. Dios utilizó parteras, Dios utilizó a María, una muchacha, Dios utilizó una mamá, Dios utilizó un Moisés para esconder a un niño, Dios utilizó la providencia. No te sientas mal si piensas que tienes que hacer grandes cosas para que Dios esté de tu lado. Dios utiliza gente insignificante para que los que se creen poderosos sean nada. A través de esta serie de estudios podremos ir descubriendo a ese maravilloso Dios al cual servimos y que está dispuesto a estar al lado nuestro, no olvidarnos. Él conoce nuestras necesidades. Por lo tanto, te invitamos para que la próxima semana también te unas a esta gira maravillosa de fe, de triunfo, de victoria, de exaltación del nombre de Dios. Y durante todo este trimestre tendremos la oportunidad de finalizar cada sesión de estudio con un canto que se ha compuesto, inspirado por Dios, para que podamos proclamar a ese Dios que nos da la victoria. Aprende este canto, compártelo y cántalo durante el día para que esa certeza de que la victoria es tuya, que el triunfo es tuyo, que Cristo está a tu lado, pueda arraigarse en tu corazón. Y así como el pueblo de Dios, podamos nosotros ser un pueblo triunfante en camino hacia la nueva tierra prometida por el Señor.